Y yo creo que es una de las parábolas más duras que da nuestro Señor, pero que tienen un valor inmenso en nuestra vida cristiana. Lucas 16, versículo 19, es una parábola que todos conocemos, me imagino, y es la parábola del hombre rico y Lázaro. De hecho, para aquellos que están tomando nota, justamente así se titulará el sermón, la parábola del hombre rico y Lázaro. Esta parábola es muy fuerte. Esta parábola nos describe Jesús en esta parábola cosas muy fuertes, pero que es necesario estudiar y aprender para nuestro diario vivir. En esta parábola principalmente o mayormente se está hablando del infierno y del cielo, pero también no solamente habla de eso, también nos da enseñanzas en cuanto a nuestro prójimo y nos da enseñanza en cuanto a la suficiencia de la Escritura. Así que en esta tarde me gustaría hablar de esta parábola para que en nuestras vidas aprendamos a amar a nuestro prójimo, entendamos que hay un infierno y un cielo y que hay dos caminos que tomar en esta vida y que podamos creer en la suficiencia de la Escritura. ¿Qué significa la suficiencia de la Escritura? Que Dios nos quiso revelar todo lo que Él quiso revelarnos en la Biblia y que la Biblia es suficiente para esta vida. Así que vamos a Lucas 16, 19. Le daremos lectura del 19 al 31 y después entraremos a nuestro sermón. Dice Jesús, hablando en esta parábola, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí Jesús está hablando a un grupo de personas y dentro de ese grupo de personas había algunos fariseos, que creo que todos sabemos lo que es un fariseo. Y Jesús comienza a hablar de esta parábola. Esta parábola acerca de un hombre rico a quien no sabemos cómo se llama. Solamente Jesús habla de un hombre rico. Y habla de un mendigo llamado Lázaro. Dice Jesús: esta persona extremadamente pobre anhelaba las migajas de la mesa. Dice Jesús que a este hombre pobre, extremadamente pobre, los perros le lamían las llagas. Así que esta parábola nos habla de varias cosas muy importantes en nuestras vidas que nos ayudarán a madurar, pero también nos ayudarán a estar atentos a lo que Jesús nos está diciendo en esta parábola para nuestras vidas. Vamos a ver 3 secciones en esta tarde y cada sección tendrá 3 puntos. Así que trataré de ser muy explicado para no perdernos en este sermón.
La primera sección la encontramos entre los versículos 19 y 23, donde Jesús nos presenta al hombre rico y nos presenta a Lázaro el pobre. Primeramente quisiera analizar algunos aspectos del hombre rico. Si podemos ir al versículo 19, por favor, Iván. Dice Jesús, había un hombre rico que vestía, ¿qué? De púrpura y de lino fino. Esto es muy importante porque en la época de Jesús, vestir tela de color púrpura era muy costoso y era un lujo que solamente los ricos, extremadamente ricos, se podían dar. Es como en nuestros tiempos que vistiera Dolce & Gabbana o se pusiera relojes Rolex. Es un lujo que solamente el adinerado se puede dar. La tela púrpura, su lujo no estaba tanto en la tela, sino en el color. Hacer el color púrpura en aquellos tiempos de Jesús era muy complicado y muy costoso, lo que hacía que la tela púrpura costara mucho. También Jesús habla que ese hombre vestía lino fino. La vestidura púrpura normalmente se usaba en el exterior y el lino fino normalmente se usaba como ropa interior. Es como si este hombre tuviera una truza de marca Calvin Klein. Este hombre vestía lujosamente, o sea, tenía dinero, era un hombre de muchos bienes. También dice Jesús que hacía cada día banquete con esplendidez. No solamente hacía banquete, era espléndido en su banquete. A mí me gusta mucho la carne asada. Y a mí ¿verdad? A mí me gusta mucho la carne asada. Y me gusta mucho, hay unos cortes que ribeye, el tomahawk, que a mí me gustan mucho y que son más caros. Bueno, este hombre comía espléndidamente cada día. Imagínate tú la boda más lujosa a la que tú hayas asistido. Bueno, este hombre comía como si fuera una boda lujosa cada día. Dinero no faltaba, comodidad le sobraba. Y beneficios, poder y un buen estatus social lo tenía. Este hombre tenía una gran riqueza. Su vida era una fiesta perpetua de placeres. Para tener este tipo de banquetes, para vestir de púrpura, para tener calzoncillos marca lino fino, tenía dinero este hombre. Dice, esta gran riqueza, como ahora, a este hombre le aseguraban una posición muy influyente. Como lo vamos a ver más adelante, este hombre tenía un puesto importante en la sinagoga, lo más probable, y también era un judío que tenía conocimiento sobre la Torá, las Escrituras. Él era un judío y un hombre religioso, el hombre rico. Esto lo sabemos porque cuando muere, llama a Abraham padre. Y solamente el judío religioso llamaría al patriarca Abraham padre. Así que ese hombre no era un pagano. Ese hombre, él iba a la iglesia. Ese hombre iba a la iglesia, conocía las Escrituras. Era judío, tenía dinero. Y lo más curioso, mis hermanos, que en el tiempo de Jesús, para las personas que estaban escuchando estas parábolas, este hombre rico era porque era bendecido por Dios. Esa era la conclusión judía. Esa era la conclusión más común que tenían las personas. Si veían a un hombre rico, vestido de lino fino, vestido de púrpura, con dichos banquetes, la conclusión de ellos era que este hombre estaba siendo bendecido por Dios y era favorable para los ojos de Dios. También Jesús nos habla en su contraparte a un pobre, Lázaro. Si podemos seguir, por favor, Iván, versículo. A un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, ¿de quién? Del rico. Hay un verbo muy interesante que es estaba echado.
Y cuando lo vemos en el griego, el verbo nos quiere decir que alguien lo puso ahí. Alguien lo puso, tal vez fue arrastrado, tal vez fue cargado, pero él no llegó por su propia cuenta. Lo más probable es que no se podía ni mover. Alguien lo puso en la puerta de aquel rico, tal vez con la esperanza de que aquel rico, con banquetes tan espléndidos, que tenía tanto dinero, le ayudara un poco, mas sin embargo nunca lo hizo. Dice la Biblia que este hombre, Lázaro, estaba echado en esa puerta, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. No quiero que piensen, mis hermanos, que cuando dice esto la Biblia es porque los hombres de aquel tiempo comían como bestias y tiraban migajas por donde sea. En aquel tiempo, mis hermanos, los hombres antes de sentarse, o los hombres ricos antes de sentarse, agarraban un pedazo de pan duro, lo flotaban en sus manos para limpiarse la mugre y caían migajas sucias, pan sucio de las manos sucias de los hombres. Y dice Jesús, este hombre Lázaro anhelaba las migajas sucias que caían de la mesa de ese hombre rico. Y dice aún los perros venían y le lamían las llagas. Los perros en el tiempo de Jesús no eran como nuestros perros actualmente, no eran domesticados. No se bañaban, no le echaban perfume, no les daban premios, no les lavaban las patas, nada. Eran perros sucios, eran perros inmundos. Y para que una persona fuera lamida por un perro, era lo más inmundo de lo más inmundo, lo más sucio de lo más sucio. Y para el tiempo de Jesús, las personas pensaban que si alguien era digno del infierno, era merecedor de la ira de Dios, si alguien era el principal candidato para sufrir eternamente en el infierno, era el mendigo Lázaro, era el pobre, era el desahuciado. Esto es lo que nos está diciendo Jesús. Y nos da este contraste porque es muy importante, porque muchas veces, aún en nuestros tiempos, pensamos de esta manera. Pensamos que el rico es favorito y el pobre es porque está en maldición, algo hizo, es merecedor de su castigo. Era lo que los amigos de Job le decían a Job cuando estaba sufriendo tribulación. Oye, ¿qué hiciste? Pecaste en contra de Dios para estar así. Muchas veces podemos tener aún esta mente farisaica, narcisista y socialista que hace ver al hombre pobre como alguien inferior, como alguien en pecado o como alguien en maldición. Mas sin embargo, Jesús nos está dando estos dos contrastes por alguna razón, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos a un hombre rico, cómodo, vestía bien, comía bien, vivía bien, tenía las mejores comodidades, probablemente la mejor ropa, la mejor comida, la mejor posición social. Y al otro lado tenemos a un pobre, desahuciado, extremadamente pobre, sin comida, sin vestido, sin casa, sin techo, anhelando las migajas, lamido por los perros. Mas sin embargo, al momento de morir, como vimos en la parábola, al momento de morir, aquel que tenía los lujos, aquel que todos pensaban que era bendecido por Dios, favorito por Dios, aquellos que decían, tú vas a ir al cielo, oh sorpresa, va al infierno, y el mendigo que supuestamente estaba ahí por pecado o por maldición, sorpresa, mis hermanos, este mendigo es llevado al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre solo ve el exterior.
Muchas veces el hombre solo ve las circunstancias. El hombre solo ve lo de afuera, la cáscara. Pero Dios es quien ve el corazón y juzga el corazón. No lo que vistes, no lo que comes, no lo que tienes, sino quién eres tú. Y esta noche, es la primera pregunta de esta noche. ¿Quién eres tú? ¿Cómo está tu corazón? No tus bienes, no tus ganancias, no tus negocios, tu corazón. ¿Qué me estás diciendo, Kevin? ¿Que Lázaro, el pobre, fue al cielo por ser pobre? No. Lázaro no fue al cielo por ser pobre, igual que el rico no fue al infierno por ser rico. Y Dios no tiene problemas con la riqueza, eso siempre lo decimos, pero te voy a decir algo que no muchas veces vas a escuchar. Dios tampoco tiene problemas con la pobreza. Tanto la riqueza como la pobreza puede ser para bien o para mal. Todo está en el corazón. Vamos a Proverbios, capítulo 30, versículo 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Dice el proverbio, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Que el proverbio nos da un contraste de igual manera. Dice, Señor, no me hagas ni rico ni pobre, porque los dos tienen un peligro. El rico se olvida de Dios, está cómodo, no tiene necesidad de nada. ¿Para qué oro? ¿Para qué tengo fe? Fue mi esfuerzo que me dio todo. Pero también el pobre tiene el peligro de blasfemar en contra de Dios y quejarse en contra de Dios por la necesidad que tiene. Pero es por esa razón que el proverbio también nos dice, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso el proverbio dice, no me hagas ni rico ni pobre, dame solamente lo necesario. Esto no es conformista, esto es sabiduría. Sabiduría, dame lo necesario. Si Dios te bendice con riquezas, úsalas para su gloria. Pero no te preocupes por qué tantos bienes o cuántos bienes tengas guardados en tu bolsillo, mis hermanos, porque esto no define si vas a ir al cielo o si vas a ir al infierno. Y este es el gran contraste que da Jesús. Estas palabras de Jesús eran un asombro para los judíos, era un asombro para las personas que estaban escuchando. ¿Cómo es posible que el hombre rico vaya al infierno? ¿Y cómo es posible que Lázaro, el pobre, el despreciado, el ignorado, el olvidado, ahora esté gozando en el banquete? Es un contraste duro, aún para nuestros tiempos. ¿Le has dado un abrazo alguna vez a alguien en condición de calle? ¿Le has dado un abrazo a alguien que cuando extiende sus brazos, con todo respeto, sientes el olor? Que ves lo sucio de su ropa, lo sucio de sus manos, lo sucio de su cara. ¿Le has podido decir, Dios te bendiga? ¿Has podido amar a tu prójimo que tal vez está en decadencia económica o simplemente piensas que está en algún pecado? Hay algo que decimos muy a menudo. El pobre es pobre porque quiere. Y aunque hay muchas personas que están en pobreza por su negligencia, no siempre es la circunstancia. Esta parábola nos está enseñando, ama a tu prójimo, sea rico, sea pobre. No pienses que es más bendecido porque sea rico y que está en pecado o está bajo una maldición porque es pobre. Porque este hombre pobre
que mendigaba pan, que no tenía vestidura, lo más probable, ni un techo donde reposar, llegó al seno de Abraham y llegó al banquete que se le fue ofrecido. Dice Lucas 16, versículo 22, si regresamos a la parábola. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El hombre pobre, Lázaro pobre, probablemente no tuvo un entierro. Probablemente murió y quedó ahí tirado en la calle. A comparación del hombre rico, que probablemente tuvo una sepultura lujosa. Probablemente tuvo una gran tumba en donde fue sepultado. Pero el gran contraste que nos da Jesús es que el hombre rico, aún a pesar de todo su dinero, simplemente fue enterrado. Mas Lázaro, pobre, sin casa, sin comida, sin vestidura, que no tuvo entierro, que a lo mejor se quedó muerto en la calle, fue llevado por los mismos ángeles al seno de Abraham. ¿Y qué nos está hablando aquí nuevamente? Es el mismo énfasis. No juzgues la cáscara, no juzgues lo exterior. Si a alguien le va bien, gloria a Dios, pero no juzgues por lo que se ve por fuera. Lo importante es tu corazón. Este hombre, Lázaro, fue llevado al seno de Abraham. Y me gustaría explicar lo que es el seno de Abraham. El seno de Abraham normalmente he escuchado muchas veces que se explica como este círculo donde los muertos esperan su juicio, pero cuando Jesús habla y dice sobre el seno de Abraham, está hablando de un gran banquete. Déjame te lo explico. Hay una pintura muy famosa, si me la puedes poner, Iván, por favor, llamada La Última Cena. Fue una obra de Leonardo da Vinci. Y esta obra fue ejecutada, la hizo Leonardo entre 1495 y 1498. Y podemos ver a Jesús sentado en una mesa con sus discípulos ahí en el centro. Pero esta imagen o esta pintura está muy alejada de la realidad. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús no había mesas altas ni sillas. Jesús y sus discípulos no comían como nosotros comíamos. ¿Cómo comían ellos? Ellos comían en una mesa más chaparrita, en donde ellos para comer se ayudaban o se apoyaban con el hombro izquierdo, alejando los pies de la mesa y comiendo con su mano derecha. Si me puedes poner la próxima imagen, por favor, Iván. Algo así. Estos hombres se inclinaban en su brazo izquierdo, alejaban los pies de la mesa y comían con su mano derecha. Si me puedes poner la tercera, por favor. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice que Juan estaba reposado sobre el pecho de Jesús? Bueno, probablemente Juan estaba a un lado de Jesús y para hablar quedaba cerca de su pecho por la forma en cómo comían ellos, reposando en su hombro izquierdo, alejando los pies de la mesa y comiendo con su mano derecha. Cuando Jesús habla que este hombre Lázaro fue llevado al seno de Abraham, no está hablando de un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, está hablando probablemente de un gran banquete en donde Lázaro fue privilegiado de estar a un lado de su patriarca Abraham, cerca de su seno o de su pecho. O sea, probablemente, si nos podíamos imaginar, Abraham era el de túnica blanca y al lado de él era Lázaro. Y este contraste es hermoso, porque aquel hombre que era olvidado por la sociedad, aquel hombre que no tuvo ningún privilegio, moría de hambre, mendigaba pan, no tenía nada, absolutamente nada al momento de morir, fue privilegiado, gozándose en un gran banquete a un lado del padre Abraham, que para los judíos era el mayor de los privilegios, estar a un lado de su patriarca.
Y esa es una hermosa cosa para nosotros, hermanos. Tal vez hoy tú tengas mucho, tal vez hoy tú tengas poco, tal vez hoy te sobre o tal vez hoy te falte. Hermano, primeramente confía en Dios, que Él es soberano y que tú estás bien en sus brazos. Y número 2, tengas mucho, tengas poco, te falte o te sobre, recuerda que nuestra gloria no está en este mundo, sino en el cielo. Nuestro beneficio no es terrenal, sino celestial. Nuestra gloria no está en este mundo, no está en esta vida, sino en la que sigue. Ten fe, descansa en Dios, trabaja, si Dios te da un trabajo, trabaja, pero si hoy te sobra, no te enaltezcas pensando que eres favorito, y si hoy te sobra, no te preocupes pensando que estás bajo un pecado. Esas palabras de Jesús rompía paradigmas y estereotipos de los judíos. Los judíos que eran gente clasista, los judíos que separaban al rico del pobre, los judíos que juzgaban según sus ropas y sus túnicas, se sorprendían al escuchar esta parábola y al escuchar que el hombre pobre iba al cielo. Es como cuando Jesús estaba en la sinagoga y los hombres ricos daban mucho dinero de ofrenda, daban mucho dinero en las sinagogas, mas una mujer pobre dio todo de lo poco que tenía y Jesús dijo, esta mujer ha dado más. Porque no es la cantidad, no es lo que tienes y no es lo que hagas, es lo que Dios hizo por ti y la manera en cómo está tu corazón hoy. Nuestra segunda sección la encontramos en el versículo 24 y 26. Dice la parábola, entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Déjame decirte algo, porque Jesús ahora está hablando del infierno y de cómo las personas sufren en el infierno. Pero lo que podemos ver en esta sección, en nuestra sección número 2, es que el pecador no cambia en el infierno. El pecador no va a cambiar en el infierno. Si hay alguien que hoy aquí niega a Jesús y odia a Dios y va al infierno, en el infierno no va a cambiar su manera de pensar, no se va a hacer buena persona, no se va a arrepentir de sus pecados. ¿Por qué? Porque el infierno no es para corregir, es para castigar. Esto es importante. El infierno no es para corregir, es para castigar. Y el hombre rico demostró que no cambió en el infierno. ¿Por qué estaba el hombre rico en el infierno? ¿Fue al infierno por rico? No, no fue al infierno por rico. Más adelante vamos a ver la razón por la cual fue al infierno. Pero ese hombre, si se fijan, al llegar al infierno, ese hombre rico no preguntó por qué estoy aquí. No dijo, ¿qué hago aquí? No dijo, esto es una injusticia. No, el hombre rico no dijo, yo era buena persona. El hombre rico sabía su pecado. El hombre rico aceptó su culpa. Él no pidió libertad, él no pidió justicia, él no pidió absolutamente nada. Simplemente quería una pequeña gota de agua para saciar su boca. Pero ¿a quién pidió que le diera agua? ¿A Lázaro? Dijo el hombre rico, Abraham,
manda a Lázaro a que me dé agua, por favor. O sea, aún el hombre rico en el infierno, estando sufriendo, veía a Lázaro como alguien tan inferior, que si alguien era digno de descender del cielo al infierno simplemente para mojar sus labios, era Lázaro. Ese hombre seguía viendo a Lázaro como un pobre, inútil, inferior. Y decía, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje mis labios. Y después de eso dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que hable a mis hermanos. Aún en el infierno ese hombre rico pensó que podía mandar a Lázaro de aquí para allá porque lo veía inferior. ¿Por qué? Porque el hombre en el infierno no cambia. No va a cambiar. El infierno no es para corregir. El infierno es para castigar. Y este hombre rico, aun a pesar de su riqueza y de su comodidad en la tierra, iba a ser atormentado eternamente en el infierno. El hombre que odia a Dios en este mundo va a odiar a Dios en el infierno. El hombre que no obedece a Dios en este mundo no va a obedecer a Dios en el infierno. El hombre que no quiere entregar su vida a Dios en este mundo no va a entregar su vida a Dios en el infierno. Vamos a Apocalipsis 22:11, por favor. Dice Apocalipsis, el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Tú y yo estamos en este mundo y aún hay tiempo. El que quiera ser pecador, que siga pecando. El que quiera vivir como él quiera vivir, que siga viviendo como él quiera. Pero que el que es santo, hoy santifíquese. Mañana santifíquese. Todos los días santifíquese. El que es justo, practique la justicia. Todavía. Hoy, mañana, pasado mañana y todos los días. El que quiera amar a Dios, hoy ámelo. No mañana. No cuando termines tus estudios, no cuando termines tus proyectos, no cuando te cases, no cuando ya tengas todo listo en tu casa. Hoy ama a Dios, hoy sirve a Dios, hoy santifícate. Hoy es tiempo. Si tú quieres seguir en pecado, sigue pecando. Porque llegará el día en que ya no habrá oportunidad. Llegará el día en que ya no vas a encontrar a Dios. Llegará el día en que buscarás solamente una gota de agua para saciarte y no la vas a encontrar. Como este pobre rico hombre. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, en nuestra segunda sección, que es que en el infierno no hay descanso. En el infierno no hay descanso. ¿Alguna vez alguien ha estado tan cansado, tan cansado, que te sientas y es como que dices, y hasta te quitas los tenis y le das hacia los pies, ¿verdad? Aquí podemos descansar, en el infierno no habrá descanso. Por más duro que suena, por más cruel que pueda escucharse, pero es la realidad. En el infierno no habrá descanso. Este hombre no buscaba misericordia, no buscaba justicia, no buscaba una segunda oportunidad, simplemente quería una gota de agua que mojara sus labios atormentados por las llamas del infierno. ¿Qué tan dolorosa es esta escena? ¿Qué tan dolorosa es esta escena? Una gota de agua. ¿Alguna vez has estado desesperado por una gota de agua?
por una gota de agua, no por un vaso de agua, una gota de agua. ¿Alguna vez has estado desesperado por un simple descanso, un respiro? No hay descanso, hermanos. Si hoy Dios está hablando, hoy es el tiempo de responder al llamado, porque puede ser muy tarde y llegará el día en que no encuentres descanso. Dios te está ofreciendo, Jesús te está ofreciendo descanso en Él, porque fuera de Él no hay descanso. Vamos a Marcos, capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Quiero que escuches cómo el infierno es descrito en estos versículos. El infierno en donde la llama no puede ser apagada. No puede ser apagada. Esta llama que arde y consume será por la eternidad y no puede ser apagada. Mi esposa siempre nos hace a mi hija y a mí unas comidas riquísimas. Y de vez en cuando trato de ayudar. Digo trato porque a veces hago más mugrero del que ayudo. Pero trato de ayudarle. Y a veces hasta la estufa se me complica prender. Yo veo a mi esposa, agarra un cerillo, lo prende y prende las 4 mechas de la estufa. 1, 2, 3, 4, vámonos. Yo agarro un cerillo, le prendo al gas y le voy a prender y siento que me quema el dedo. ¡Ah! Pero esta llama yo la puedo apagar. Me quema poco. Pero esta llama del infierno no puede ser apagada. Arderá y arderá y arderá y arderá y arderá por la eternidad. No solamente eso, sino que dice Jesús en estos versículos donde el gusano de ellos no muere. Y esto lo más probable que quiera decir Jesús es que la conciencia de ellos estará atormentada y atormentada y atormentada y atormentada por el resto de sus vidas. ¿Alguna vez te ha faltado el sueño por algo que hiciste y tus pensamientos no te dejaban dormir? No me contestes, espero que nadie diga que no, que sí, que diga. Pero imagínate sin poder descansar porque tu conciencia te atormenta eternamente. El infierno también es descrito como el lugar donde es el llanto y... ¿el qué? Ir de dientes. No es un lugar de recreo, no es un lugar de descanso, no es un lugar de ocio. Es un lugar de tormento. Y si tú me estás escuchando, estás viviendo lejos de Dios. Si tú me estás escuchando y en estos momentos tú sabes que no estás con Dios, es momento de que hoy nos arrepintamos porque en el infierno no habrá ni descanso ni reposo. Y aquí no importa tu estatus social. En el infierno habrá ricos, pobres, ateos, católicos, cristianos, evangélicos, bautistas,
Todos aquellos que pensaron que porque solamente tenían un estatus social, o porque solamente asistían ocasionalmente a la iglesia, o porque solamente daban diezmos y ofrendas, eso era suficiente. Mis hermanos, no es así. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto de nuestro segundo encabezado. En el infierno no hay segundas oportunidades. En el infierno no hay segundas oportunidades. La oportunidad es hoy. El llamado es hoy. Tú tienes que responder hoy, no mañana, no cuando termines tus estudios, no cuando te cases, no cuando termines tus metas, no cuando hagas lo que tenías pendiente por hacer. No, tu respuesta debe de ser hoy. Porque en el infierno no habrá segundas oportunidades. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Solo morimos una vez y después de esto viene el juicio y después de esto ya no hay otra oportunidad. Por esta razón vuelvo y hago énfasis. El que quiera seguir pecando, que peque. El que quiera seguir siendo injusto, siga siendo injusto. El que odia a Dios, odia a Dios. Pero el que desea conocer al Padre, el que desea venir a los pies de Cristo, venga hoy. Santifíquese hoy. Practique la justicia hoy. Sirve a Dios hoy. No lo dejes para mañana, no lo pienses hoy. Es hoy. Si quieres seguir viviendo, emborrachándote, drogándote, haciendo la vida como siempre la has querido hacer, hazlo. Pero déjame decirte que lamentablemente terminarás en tormento eterno y en castigo eterno. Pero aquel que quiera venir a los pies de Cristo, Dios lo recibe con los brazos abiertos y te perdona. Eso nos lleva a nuestra última sección del sermón, nuestra sección número 3, al versículo 27. Dice Lucas: entonces le dijo el hombre rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Así que vuelvo a recapitular la parábola. Había un hombre rico que tenía mucho dinero, muchos beneficios, un buen estatus social, y un hombre extremadamente pobre, Lázaro, que mendigaba pan, que no tenía vestido, no tenía techo. Este hombre que a los ojos de los judíos, a los ojos de los fariseos, que era favorito de Dios, que era bendecido por Dios y merecía el cielo, murió y fue al infierno. Y ese hombre pobre que todos juzgaban y decían que iría al infierno, muere y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Estando ellos ya muertos y en la eternidad, el hombre rico en el sufrimiento le dice: Padre Abraham, te ruego que tengas misericordia y que mandes a Lázaro a que moje mi labio para yo tener un poco de alivio. Mas, sin embargo, Abraham dijo: no se puede, hijo, no se puede. El que está allá, y el que está aquí, nadie puede ir y venir. Entonces le dijo el hombre rico: bueno, padre Abraham, entonces te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos.
5 hermanos que son como yo, son ricos, tienen dinero, tienen una buena posición social, una buena posición en la iglesia, pero padre Abraham, ellos llegarán también aquí porque son iguales a mí. ¿Te fijas? El hombre rico quería que Lázaro fuera con sus hermanos porque sabía que sus hermanos eran igual que él. Si no, ¿para qué? Y que este hombre rico le dice: Padre Abraham, te ruego que mandes a Lázaro para que testifique a mis hermanos y no vengan aquí donde estoy yo. Sin embargo, Abraham le dice unas palabras muy impactantes. ¿Qué le dice Abraham? Versículo 29. Le dijo: a Moisés y a los profetas óiganlos. Cuando se referían en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús a Moisés y a los profetas, se están refiriendo a la Torá, a las Escrituras, o a lo que nosotros actualmente conocemos como a la Biblia. En otras palabras, Abraham le está diciendo a este hombre rico: tienen la Biblia, que crean en la Biblia, escuchen la Biblia, oigan lo que la Biblia tiene, la palabra de Dios tiene que decir, porque en la palabra de Dios apunta a nuestro Salvador. Oigan a Moisés y a los profetas. La respuesta de Abraham es poderosa. Oigan lo que tiene que decir Moisés y los profetas. Y este es nuestro primer punto en nuestra tercera sección de este sermón. Nuestro primer punto es la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras, la palabra de Dios, son suficientes. En esta parábola, Abraham le está diciendo al hombre rico: lee las Escrituras, escucha las Escrituras, escudriña las Escrituras. Es una poderosa afirmación de la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes, la palabra de Dios es suficiente para el hombre. Déjame decirte, mi hermano, que no hay un mejor método, no hay un mensaje más eficaz, no hay nada más poderoso que predicar la palabra de Dios al pecador para que se arrepienta. El poder de las Escrituras, de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios, es suficiente para levantar al pecador y darle una segunda oportunidad. Vamos a Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice el apóstol Pedro: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué dice? Somos ¿qué? Renacidos. No por simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Estuvo viva hace 2000 años, está viva hoy y estará viva por siempre, porque la palabra de Dios nunca pasará. Nunca pasará. Pablo en Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué puede hacer que un pecador se arrepienta de sus pecados? La predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios es lo que hace que el pecador entienda, escucha y pueda tener fe para escuchar el mensaje del Evangelio.
Y este es un tema principal de la parábola. La parábola no solamente nos está hablando del infierno, también la parábola nos está hablando de la suficiencia de las Escrituras, de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Y esto es muy importante porque, oh sorpresa, comúnmente, diariamente olvidamos la palabra de Dios. Decimos que creemos en ella, pero no la leemos. Decimos que creemos en Dios, pero no creemos lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, por favor. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios que salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto que podemos ver en esa parábola. Nuestro segundo punto de la tercera sección en esa parábola. Agárrense de sus sillas, hermano. Los milagros no son suficientes. Los milagros no son suficientes. Pablo dice en Corintios que a Dios agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y lo voy a decir con mucho respeto, no por medio de testimonios, no por medio de milagros, no por medio de nada, solo la predicación de su palabra, la locura de la predicación. El testimonio puede ayudar para adornar un mensaje. El milagro puede ayudar para adornar el mensaje. Pero nada de esto tiene el poder del mensaje que tiene la predicación del Evangelio. ¿Qué tan importante es que prediquemos el Evangelio de Cristo? ¿Qué tan importante es que cuando te den la oportunidad de hablar, de compartir el mensaje, hables de Cristo? Y aquí hablo para todos aquellos que son maestros, predican o van a evangelizar o van a estar en una célula. Hermano, no te olvides que lo que salva es la palabra, el evangelio de Cristo, es la locura de la predicación. Ese hombre, al hacer su petición y decir, Padre Abraham, manda a Lázaro que hable a mis hermanos. ¿Qué le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Oigan a los profetas y a Moisés. ¿Y qué dijo el hombre rico? Sí, amén, Padre Abraham. No. Dijo, no, Padre Abraham, es que tú no entiendes. Las escrituras no son suficientes, pero si Lázaro va, si Lázaro resucita de entre los muertos y va, si ven a Lázaro que ya murió y lo ven y lo escuchan y les dice, ellos van a creer. Ese hombre rico pensaba que la escritura no podía, pero que un milagro sí podía. ¿Y qué dijo Abraham? Si a los profetas de Moisés no escuchan, no se van a persuadir con nada, ni aunque se levante un muerto. Aquel que no quiera escuchar la palabra no será persuadido con nada. Con nada. Y no estoy diciendo que los milagros están mal. Los milagros son parte de la bendición de Dios. Pero Dios dijo salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Este hombre rico pensaba que las escrituras no eran suficientes, pero son suficientes. Y muchas veces nosotros pensamos que las escrituras no son suficientes. Se ve, mis hermanos, y no lo digo como regaño, sino lo digo con amor desde lo más profundo de mi corazón. Es triste, mis hermanos, ver que cuando hay un evento de comida, vienen todos. Viene un hombre que Dios lo usa en sanidad, vienen todos. Viene un hombre que Dios lo usa en profecía, casa llena, pero se predica la palabra y nadie viene.
Es triste. Es triste que se vea cómo menospreciamos la palabra. Es triste ver cómo vemos más importante recibir una sanidad que recibir la palabra de Dios. Muchas veces estamos en la postura de ese hombre rico, porque Dios nos dice, lee mi palabra. Mi palabra apunta a mí, dice Jesús. Escudriña las escrituras, ahí estoy yo. Y muchas veces decimos, no, es que tú no entiendes. Yo quiero un milagro. No, es que tú no entiendes. Yo ocupo que alguien me profetice. Pero lo que necesitas es la palabra de Dios. Porque solamente en la palabra de Dios está la salvación. Porque te apunta a Jesús. Y no quiero que sean malentendidas mis palabras. Gloria a Dios por los milagros. Gloria a Dios por las profecías. Pero esto no va a suplentar la palabra de Dios. No va a tomar el lugar de la palabra de Dios. Y nos interesa más recibir un sándwich, o recibir un milagro, o recibir una profecía, que escuchar la palabra de Dios. Hay incredulidad en nuestros corazones. Así como ese hombre rico, aún en el infierno, tenía incredulidad sobre la palabra de Dios. Porque ese hombre rico estaba en el infierno. Porque ese hombre rico iba a pasar una eternidad en las llamas. No fue por rico. Fue porque era incrédulo a la palabra de Dios. Es cierto, era egoísta, era egocéntrico, no tenía amor por su prójimo, pero la principal razón es que fue incrédulo. Y muchas veces tú y yo podemos ser incrédulos. Hoy te hago esta pregunta. ¿Eres incrédulo a la palabra de Dios? ¿Crees en la palabra de Dios cuando dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor, para aquellos que son llamados conforme a su propósito? ¿Crees eso? Cuando estás en la enfermedad, en la escasez, ¿crees en lo que dice Romanos, todo obra para bien? Cuando estás pasando por algún tormento o estás pasando por alguna situación difícil, ¿crees en la palabra cuando Jesús dice, mis pensamientos son para bien y no para mal? ¿Lo crees? Muchas veces decimos creer en la palabra, pero nuestro corazón es un corazón incrédulo. Y por eso es mi énfasis, no juzgues los de afuera. Yo puedo estar aquí, puedo levantar mis manos, puedo brincar y puedo decir aleluya y todo lo que tú quieras, pero si mi corazón es incrédulo, aún con todos los dones, aún con todo lo que yo haga y aún con todo lo que yo logre, iré al sufrimiento eterno. Este hombre pensaba que si había un milagro, sus hermanos creerían, pero Abraham le dijo, mira, si no creen en la palabra, ni en un muerto resucitado van a creer. Y eso fue lo que pasó realmente en la vida real, porque tiempo después muere un amigo de Jesús que se llamaba Lázaro, y Jesús va 4 días después de que estaba muerto, le dice, Lázaro, ven fuera, este hombre resucita. Y los fariseos, en vez de creer, adivinen cuál fue su respuesta. Hay que matar a Jesús y hay que matar a Lázaro. ¿Cómo está eso? Los fariseos vivían pidiéndole a Jesús señales del cielo. Jesús hacía milagros todos los días. Y los fariseos aún no se convencían y le decían, pero danos una señal. Y Jesús, ¿qué le dijo? No van a recibir señal, sino la señal del profeta Jonás. Así como estuvo el profeta Jonás 3 días y 3 noches en el pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús les estaba diciendo, ¿quieres una señal? Te daré la mejor señal, yo voy a resucitar. Y tiempo después, Jesús es crucificado. ¿Qué pasa? 3 días después, resucita.
¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hicieron los fariseos cuando vinieron los soldados romanos a decirle que el cuerpo ya no estaba? ¿Qué dijeron los fariseos? En verdad era el Hijo del Hombre. No, eso no fue lo que dijeron. Los fariseos no dijeron, estábamos equivocados, resucitó Jesús. Eso no fue lo que dijeron. ¿Qué dijeron los fariseos? Mira, tú di que se lo llevaron los discípulos. Porque el corazón incrédulo de la palabra de Dios no lo vas a convencer con nada. Lo puedes sorprender, pero no lo vas a hacer crédulo. Porque solamente el mensaje del Evangelio salva y sana. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Hay poder de salvación en el Evangelio. Aleluya por los milagros, gloria a Dios por las buenas obras que se hacen. Pero el poder de Dios para salvar lo muestra a través de su Evangelio y es para todo aquel que cree hoy. Hoy. ¿Y qué significa creer en el Evangelio de Dios? Primeramente significa, déjame decirte lo que no significa creer en el Evangelio de Dios. Creer en el Evangelio de Dios no significa que simplemente vienes y te sientas y escuchas, tal vez un amén aquí, un amén por allá, pero te vas a tu casa y sigues maldiciendo, sigues fumando, sigues haciendo tu vida. Eso no es creer en el Evangelio de Dios. Creer en el Evangelio de Dios no es venir con tu esposa agarrados de la mano, pero irse, llegar a la casa y golpearse y gritarse y ofenderse de muchas palabras. Eso no es creer en el Evangelio de Dios. Creer en el Evangelio de Dios no es venir y decir amén y aleluya, pero irte y negar a Dios y avergonzarte de Dios, que ni siquiera quiere decir que eres cristiano. Eso no es creer en el Evangelio de Dios. Creer en el Evangelio de Dios es que rindes tu vida completamente a los pies de Cristo. Y dice lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no hago mi voluntad, ahora hago la voluntad de mi Padre. Ya no sigo mis deseos, ahora sigo los deseos de mi Señor. Esta vida ya no es mía, sino es de Cristo. Y vivir es Cristo, y si muero es ganancia. Pero hay una pregunta con la que quiero terminar. Y es, ¿qué es el Evangelio de Dios? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Muchas veces no entendemos qué es el Evangelio de Cristo, así que me gustaría explicarlo brevemente, el Evangelio de Cristo. Dios en su misericordia creó los cielos y la tierra. En su eterna bondad creó los animales, creó las aves, las bestias del campo, las criaturas marinas, y en su eterna misericordia creó al hombre a su imagen y a su semejanza para mostrar su gloria en comunión con el hombre. Pero el hombre pecó en contra de Dios, y lo que tenía vida murió, y lo que estaba unido se separó. Y lo que fue bendecido ahora era maldito. Y el hombre vive así, maldito. Maldito en el trabajo, maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldito en el día y maldito en la noche. ¿Por qué? Porque ha pecado en contra de su Creador. Y es por eso que Dios en su eterna misericordia se encarnó, se humilló, vivió entre el hombre pecador,
cumplió la ley, lo que el hombre no podía hacer, y murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados y así darnos redención. ¿Qué significa esto? Que por Cristo, por aquel que cumplió toda la palabra de Dios, toda la ley, por Él somos bendecidos. Somos bendecidos en la ciudad, en el campo, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en el día, en la noche, en nuestra venida y en nuestra salida. No por lo que hagamos, no por lo que obtengamos y no por quienes somos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y esto es en lo que tienes que creer. Esto es por lo que tienes que vivir. No vivimos un evangelio de obras, vivimos un evangelio de gracia, en donde lo que tenemos es por gracia. Lo que Dios nos da es por gracia. Y ahora obedecemos no para obtener algo, sino en agradecimiento y como fruto de que Él nos ha salvado. Y es por eso que a todo aquel que cree en estas palabras será salvo para siempre en la eternidad por Cristo. Y el que no crea estas palabras será juzgado por las palabras que él no cree. Vamos a Juan 12:46 para terminar. Dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en ¿quién? En mí no perezca. ¿En dónde? En tinieblas. Aquel que oye mis ¿qué? Palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Y esto es la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Si tú crees en la palabra que se te ha sido predicada, tendrás vida en Cristo. Pero si en este momento tú decides no creer la palabra que Dios te ha predicado, déjame decirte que yo no te juzgo ni nadie te juzga. La misma palabra será juzgadora de ti. Y por la misma palabra en la cual no has creído, tú pasarás la eternidad en el infierno, en donde la llama no puede ser apagada, en donde el gusano nunca muere, en donde será el llanto y el crujir de dientes, y en donde nunca habrá descanso, en donde vas a anhelar una gota de agua para saciarte y nunca la vas a poder conseguir. Así que esta es la invitación de esta noche. Número 1, pongámonos de pie, mis hermanos. Esta es la invitación de esta noche. Número 1, esta parábola nos ha enseñado a no juzgar a nuestros hermanos. A no juzgar a nuestros hermanos. Si lo has hecho, creo que es el momento justo de pedir perdón. Pero esta parábola nos está advirtiendo algo muy importante. Número 1, hay un cielo y hay un infierno. Un cielo donde será glorioso, donde habrá paz, donde habrá gozo, y un infierno en donde habrá tormento eterno y castigo eterno, donde no habrá descanso y no habrá segundas oportunidades. Y la opción que tenemos es creer en la palabra de Dios o no creer en la palabra de Dios. La opción que tenemos es decir, yo creo en el Evangelio de Cristo. O decir, no creo en el Evangelio de Cristo. Como decía la palabra, el injusto siga siendo injusto. El impío siga siendo impío, el incrédulo siga siendo incrédulo. Pero el que es santo, santifíquese. El que es justo, practique la justicia.
El que quiera venir a los pies de Cristo, venga hoy. El que quiera alinear su vida a Cristo, hágalo hoy. Es una invitación para hoy, no para mañana. Es para hoy. Y lo que hay que creer es que Cristo ya lo hizo. Ya murió por nuestros pecados. Él ya pagó el precio que nosotros debimos de haber pagado. Ahora vivimos por gracia. El justo por la fe vivirá. Somos salvos por gracia, no por obras nuestras, para que nadie se gloríe. Así que si hoy en día somos salvos, no es por algo que hayamos hecho, sino que Cristo ya lo hizo todo. Si hoy somos bendecidos, y dejemos de pensar que bendición solamente es económico, porque no es solamente económico. Si hoy somos bendecidos, no es por algo que hayamos hecho, sino es por lo que Jesús ya hizo. Y en eso tienes que creer. Que Él ya venció el pecado, Él ya venció a la muerte. Si has llegado a sus pies, Él ya rompió tus cadenas, ya te hizo libre, ya rompió todo yugo de maldición en tu vida. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. El que quiera creerlo, el que crea hoy, en este momento, el que crea hoy, en este momento, venga, que venga y póstrese ante su Creador. Y humíllate ante tu Dios y dile: Señor, creo en ti. Así que la invitación es, si alguien quiere venir a este lugar, y número uno, decir: Señor, no he vivido conforme tu voluntad, que vengas y pidas perdón. Si alguien ha dicho: Señor, he querido ganarme el cielo con mis obras, venga y pida perdón. Si alguien ha dicho: Señor, he sido incrédulo en mi corazón de tu palabra, venga y arrepiéntase. El que quiera buscar salvación, hoy este es el momento. El que quiera seguir con su vida, lo puede seguir haciendo. Pero recuerda, amigo y hermano que me oyes, solamente tenemos esta vida y después es gozo eterno o castigo eterno. Así que el altar está abierto para el que quiera venir, mientras adoremos a nuestro Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios,